Hola, ¿qué tal, hermanos? Que todos tengan un feliz sábado, bendiciones. El día de hoy vamos a comenzar una serie de reflexiones sobre el libro de Eclesiastés. Comenzaremos con el capítulo 1 y vamos a tratar de analizar los 18 versículos que contiene este capítulo para entender de alguna manera todas aquellas cosas que Salomón estuvo entendiendo cuando estuvo viviendo en este mundo. Me voy a apoyar aquí de la aplicación de eSword, creo que muchos ya la conocen, incluso en este ministerio hemos hecho una serie de videos en los cuales explicamos cómo configurarlo, instalar comentarios, Biblias, entre otras cosas, por si quieren verlo. Y bueno, vamos a utilizar como siempre la versión Reina Valera Gómez y vamos a también utilizar esta otra versión de Reina Valera que contiene los números de Strong, ¿sale? Para poder entender algunas palabras que a lo mejor en español pues no tienen el mismo significado que lo tienen en hebreo. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Desde el primer verso ya nosotros podemos darnos una idea de quién es esta persona, sobre todo porque el libro de Eclesiastés denota de alguna manera mucha sabiduría. Por lo tanto podemos entender que este hijo al que se está haciendo referencia de David, pues tiene que ser Salomón. Salomón entonces aquí mismo se está autodenominando como el predicador, aquel que va a comenzar a predicar al pueblo. Bien, al pasarnos al verso 2, Salomón comienza diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algo que nosotros podemos ver aquí en este verso 2 y que posiblemente muchos han malinterpretado es el concepto de vanidad. Así como hay muchas palabras que hoy en día tienen otro significado que tenían hace muchos años, también pasó lo mismo aquí. Aquí vanidad no tiene algo que ver con apariencia física, no tiene algo que ver con que uno quiera posiblemente verse bien, es decir, no hace una referencia a una vanidad física, sino que hace referencia a otra cosa. Es aquí que les comentaba que nos vamos a apoyar de la concordancia Strong. Aquí la palabra es la H1892 y le vamos a dar un clic aquí y vamos a ir a la pestaña de Strong para poder ver nosotros a qué hace referencia. Esta palabra que aquí está siendo traducida como vanidad es Hebel, o dice aquí rara vez abstractamente Jabel, que esta pues ya proviene de otra palabra, ¿no? Aquí dice que vanidad hace referencia a una vaciedad, figurativamente algo que es transitorio e insatisfactorio, y a menudo se utiliza como un adverbio, como aliento, ídolo, vanamente, vanidad o vano. Es decir, nos está hablando de algo que es corto, algo que solamente dura un breve tiempo, o algo que produce, como dice aquí, vaciedad, es decir, provoca un vacío. Por lo tanto, aquí Salomón, cuando está explicando todo, prácticamente por aquí dice al final todo es vanidad, Salomón entiende que todas las cosas que nos rodean como seres humanos, todo parece ser vacío, no produce una satisfacción perdurable, sino que uno tiene que hacerlo una y otra vez para poder sentir esa satisfacción. Porque de allí brincamos al verso 3 y dice lo siguiente. Aquí hace una pregunta, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Por eso les explicaba hace un momento en el verso 2 que pareciera ser que Salomón entiende como que la vida no tiene algo perdurable, es algo transitorio completamente. Y por lo tanto, dice aquí, ¿qué provecho hay en que estemos todo el tiempo trabajando o haciendo cosas para buscar como que esa felicidad para que sea perdurable? Esa es como que la pregunta de reflexión que se está haciendo. Después Salomón dice: generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Aquí hace una alusión prácticamente a cómo van viniendo distintas personas a lo largo del tiempo, ¿no? Una generación va, es decir, posiblemente podemos interpretarlo aquí como que desaparece o deja de existir, mientras que otra viene ahora. Y lo único que siempre ha permanecido desde hace tiempo, desde hace siglos, sigue siendo la tierra. De manera que solamente la tierra parece ser perdurable, pero nosotros no lo somos. Y al mismo tiempo, teniendo en mente los versículos anteriores, todas las cosas tampoco son perdurables que hay sobre la tierra. Y aquí Salomón explica algo tan simple como lo es el ciclo del día. Dice: y sale el sol, y se pone el sol. Noten, aquí está hablando del ciclo del día. Cuando el sol nace, habla del amanecer. Cuando el sol se pone, habla del oscurecer o del anochecer. Dice: y se apresura a volver al lugar de donde nace. En otras palabras, la naturaleza tiene un ciclo y nosotros también. Y completamente la vida
también lo tiene. Aquí nuevamente hace otra alusión a la naturaleza. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Habla de algo como que es cíclico, algo que siempre pasa a cada momento. Si notan, primero pone de ejemplo al sol, que eso es algo que ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos. Después pone al viento, que también eso es algo que ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos. Y ahora va a tomar en cuenta a los ríos y a los mares. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. En esta sección habla sobre el ciclo del agua prácticamente, porque nos muestra cómo, a pesar de que los ríos mandan el agua hacia el mar no es como que siga creciendo, aunque a pesar de que está siendo alimentado de los ríos, sino que del mar vuelve a salir esa agua en forma de nubes, como parte del ciclo del agua, y las nubes vuelven a llenar los ríos, y esto es un ciclo perpetuo prácticamente. Por eso es que aquí en el verso 8 él concluye lo siguiente: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No se sacia el ojo de ver, ni el oído se harta de oír. De alguna forma nos damos cuenta que para Salomón, después de que ha visto toda la vida, él menciona que todas las cosas producen fatiga. Es algo que hay que hacer de forma continua, y para Salomón eso es algo que uno puede encontrar hasta fatigoso. Incluso es tanto esa fatiga que el hombre ni siquiera sabe cómo expresar esas cosas, y es tanta la necesidad de hacer cosas nuevas todo el tiempo que Salomón concluye en esta parte que tanto el ojo como el oído nunca se cansan ni se sacian de estar viendo ni oyendo. Siempre queremos escuchar algo nuevo, siempre queremos ver cosas nuevas. Realmente cuando uno, por ejemplo, ve a lo mejor algún paisaje, dices, qué hermoso es esto, ¿no? Pero después ves otro y dices, oye, este está mucho más hermoso que el anterior. Y así sigues viendo cosas nuevas y el ojo nunca termina por saciarse. Ahora, Salomón va a partir de un punto en el cual nos dice que las cosas son repetitivas. Dice, lo que fue, habla del pasado, es lo que será. Ahora nos está llevando hacia el futuro. Lo que ha sido hecho, otra vez el pasado, es lo mismo que se hará, nos lleva nuevamente al futuro. Y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, todas aquellas cosas que a lo mejor nosotros en estos momentos consideramos que fue algo nuevo, ya fue en el tiempo pasado. Solamente que no hay memoria de estas cosas, y es lo que dice más adelante. Aquí en el verso 10, por ejemplo, dice, ¿hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Es decir, nadie puede decir que está ocurriendo algo nuevo, sino que a lo mejor cosas que ya hemos visto nosotros ya fueron creadas antes, solamente que con el pasar del tiempo la gente lo ha olvidado. Por eso se concluye en el verso 11. Aquí Salomón dice, no hay memoria de lo que precedió. Es decir, a veces nadie recuerda incluso. Muy difícilmente recordamos a lo mejor personas, objetos que han sido encontrados, incluso hasta nombres de nuestros seres queridos se nos llegan a olvidar una vez que estos pues llegan a fallecer. Pero dice aquí, tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Habla también aquí de una parte o un ciclo perpetuo, en el cual pasan cosas, estas cosas se olvidan por la siguiente generación y estas mismas cosas vuelven a ocurrir. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Nos habla de que todas las cosas pasan otra vez igual. Este es un pasaje que usualmente uno lo puede utilizar dentro de la profecía, porque la profecía se repite. Es decir, las cosas que ya ocurrieron en el pasado vuelven a ocurrir en el futuro. Es por eso que es muy difícil que podamos perdernos en el camino. Ahora, de los versos 12 al 18, Salomón va a hablarnos un poco acerca de la sabiduría y cómo también esta, pues es vanidad. Dice aquí, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Está hablando un poco de él, de su biografía, por así decirlo. ¿Qué fue lo que hizo cuando estuvo en vida y cuando era rey de Israel? Verso 13 dice, yo di mi corazón a inquirir. Inquirir podemos interpretarlo como adquirir o buscar. Y corazón hablamos de la mente, porque recuerden que este corazón pues nada más se encarga del bombeo de sangre. Aquí está hablando que su mente la dispuso para poder adquirir y buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, Salomón está tratando de entender cómo pasan las cosas. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, estar siempre trabajando de forma continua. Y eso es algo que podemos tal vez conectarlo con lo que dice Génesis. Al momento de que Adán peca,
Dios le dice claramente que con el sudor de su frente comería todos los días de su vida. Así que podemos entender que de alguna manera Dios dio este trabajo a los hijos de los hombres, pero por causa del pecado, porque recuerden que antes del pecado, el trabajo no producía insatisfacción, no producía fatiga, sino que era un deleite tanto para Adán como a Eva estar trabajando dentro del Edén. Pero una vez que salen de este lugar, el trabajo se volvió algo fatigoso y doloroso. Por eso es que de alguna forma creo yo que podemos conectarlo con esa parte de la historia. Ahora, verso 14 dice: yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, podríamos entender que Salomón realmente miró todas las cosas que se hacen, es decir, tanto buenas como malas. Todo dice aquí, todo lo que se hace debajo del cielo, todo lo miró Salomón. Y él concluye que después de todo un análisis, todo es vanidad. Todo es, de acuerdo a la palabra que vimos, si ustedes recuerdan, todo es transitorio, todo es efímero, nada dura para siempre. Por eso es que aquí dice que esto llega a ser incluso hasta una aflicción. Verso 15, lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede numerarse. En otras palabras, hay cosas que no importa cuánto te esfuerces por ayudar o tratar de corregirlas, una vez que ya está torcido o que está incompleto, ya no puede enderezarse ni puede numerarse. Aquí incluso pudiéramos verlo esta parte como por ejemplo cuando, pues, en la vida de un ser humano, aquí incluso pudiéramos a lo mejor tomar de ejemplo la vida de Faraón. Si ustedes recuerdan, Dios le habló muchísimas veces a Faraón, pero el corazón de Faraón ya estaba tan torcido que fue imposible enderezarlo. De la misma forma pudiéramos ver que su corazón estaba incompleto y por lo tanto ya no podía numerarse dentro de los que pudieran ser salvos. Entonces esto, a pesar de que uno pueda verlo como algo sencillo o simple, realmente denota mucha sabiduría. Ahora el verso 16 dice aquí Salomón: hablé yo con mi corazón, como que si hiciera un autoanálisis de sí mismo, diciendo: he aquí yo me hallo engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Noten, aquí de alguna forma Salomón está reconociendo que Dios le otorgó, porque si ustedes recuerdan, aquí Salomón pidió sabiduría al comienzo de su reinado para poder dirigir al pueblo. Entonces Dios también le siguió dando más sabiduría conforme Salomón fue viendo las cosas que se hacen debajo del cielo. Por eso es que dice aquí: y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Es decir, Salomón estudió de todo, aprendió de todo, estuvo investigando de todo para poder entender la vida. Entonces en el verso 17 dice lo siguiente: y di mi corazón a conocer la sabiduría. Podemos interpretar a la sabiduría como algo sumamente bueno. Sin embargo, Salomón no se limitó a lo bueno, porque después dice también entender las locuras y los desvaríos. Entonces aquí se nos muestra que Salomón tanto conoció las cosas buenas como también intentó conocer las cosas malas. Dice: conocí aún esto, que era aflicción de espíritu. Al final, hermanos, incluso hasta la misma sabiduría o las propias cosas malas, porque pues eso ya de por sí es esa aflicción de espíritu, pero en la misma sabiduría parece ser que tenía cierta aflicción Salomón por tenerla, porque en el verso 18, y con esto concluimos nuestra reflexión de hoy, dice aquí en Eclesiastés 1:18: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, o en otras palabras, quien añade conocimiento, añade dolor.